Ya, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Dijimos que íbamos a resolver el ejercicio 3, ¿no? Ya, para el ejercicio 3, aquí lo tengo. Las cargas y coordenadas de dos partículas cargadas fijas en el punto X y Y son Q1 vale 3, Q1 es positivo, 3 microcoulomb. Está a una distancia X de 3,5 y Y 0,5. Y la carga 2 es negativa. Aquí está graficado en esta figura. Menos 4 microcoulomb. Y está a una distancia de X menos 2 centímetros. Sería hacia el lado izquierdo, ¿no? Menos 2 centímetros. Y Y 1,5 centímetros. Ya. Aquí ya está graficado, pero nosotros lo vamos a graficar para tenerlo ya mejor o como de referencia. Aquí. Aquí estaría la carga Q2, ¿no? Q2 sería negativo, ¿no? Ya. Me dice que Q2 está a una distancia de X 3,5. Aquí voy a dibujar el eje de coordenada. 3,5, o sea, digo, este sería el Q2. Sí, el Q2 sería. Primeramente hagamos el Q2. El Q2 me dice que es negativo, ¿no? Q2 sería de menos 4, menos 4 microcoulomb. Ahora, la distancia en el que está ubicado en el eje de coordenadas, la carga 2 sería en el eje X sería menos 2 centímetros, ¿no? Entonces, aquí voy a contar 1 y 2. Aquí sería menos 2 centímetros. Ya. En el eje Y estaría ubicado en 1,5 centímetros hacia arriba, ¿no? Aquí sería 1,5 centímetros. Todos vamos a trabajar en centímetros. Aquí está. Ya. De ahí, en esos puntos estaría ubicado la carga Q2, ¿no? Ahora, la carga Q1 está ubicada a 3,5 centímetros del eje X. Ya.
Entonces voy a contar 1, 2, 3. Aquí le pongo 3,5. 3,5, ¿no? Hacia el lado positivo. Ahora, en el eje Y sería 0,5 centímetros. Aquí la vamos a poner del eje Y ya. Aquí. No está bien a escala directa para que no salga bien la gráfica nomás. Hasta aquí sería 0,5 centímetros. Ay, perdón. Es positivo, ¿no? Ya, por si acaso me estaba equivocando, no es este lado. Es hacia el lado de arriba, ¿no? Y1 sería 0,5 centímetros, o sea, hacia el lado de arriba, positivo. 0,5. Aquí sería. A ver, ¿dónde podemos poner un? Aquí le pongo 0,5 centímetros. Ahí sería 0,5 centímetros, ¿no? Ya. Entonces, haciendo la descomposición al cuadrado. Aquí es 3,5. Aquí estaría ubicada la carga, ¿no? Que sería positiva. Ya. Con eso ya tendríamos hecho el gráfico. Para ahora, la resultante, o sea, digo, la distancia que hay entre la carga Q2 y Q1, tenemos que hallar, ¿no? Ya. Ahí ya está graficado en el eje de coordenadas. Pero lo que yo quiero es hallar la distancia que hay entre la carga Q2 y Q1, ¿no? Para este caso, si se fijan, estas dos cargas van a formar un triángulo, ¿no? Aquí lo voy a dibujar. Un triángulo. Aquí va a estar la carga Q2 y aquí va a estar la carga Q1. ¿No? Ya. Entonces, la distancia que hay entre la carga 2 y la carga Q1, tengo que hallar. También tengo que hallar esta distancia de acá, que la voy a llamar distancia X, por lo que está en el eje X. A esta de aquí la vamos a llamar distancia Y, y a esta de acá la vamos a llamar distancia R, como sería la resultante, ¿no? Aquí, la distancia X la podemos hallar, que sería sumando, ¿no? Sumando. La Y también la podríamos hallar. Entonces, aquí voy a poner la distancia X, sería, contamos de la distancia X, contamos desde acá, ¿no? Desde la carga 2, que sería aquí menos 2 centímetros. Menos 2 centímetros, aquí sería 2 centímetros, está desde el eje de coordenadas, del punto medio, ¿no? Hacia el lado izquierdo sería 2 centímetros. Ahora, hacia el lado derecho, hasta la cara Q1 sería 3,5 centímetros. Entonces sería más 3,5 centímetros. Lo mismo para la distancia Y. La distancia Y la podemos calcular. Sería la distancia en la que está la carga 2
parte desde el eje de o sea, parte del eje de la X, ¿no? Hacia arriba. O sea, carga 2 hacia ahí es 1,5, ¿no? Aquí está 1,5 centímetros. Pero, si se fijan aquí, hay un pequeño espacio. Aquí. Este es el triángulo que me va a formar. Este pequeño espacio, ¿no? Entonces sería 1,5 menos ese pequeño espacio, y con eso ya tendría Y, ¿no? Entonces sería 1,5 menos ese espacio vale 0,5 metros. El de acá, ¿no? Porque dijimos en la cara Q1 está en 0,5 en Y, ¿no? Entonces sería menos 0,5 centímetros. Aquí es centímetro, ¿no? Menos 0,5 centímetros. Con eso ya estaríamos teniendo la distancia Y de acá, de ese triángulo. Aquí Y aquí es X, ¿no? Y aquí es la resultante. ¿Me dejo entender hasta ahí, no? Sí. Ya. Entonces, sumo. Y con eso ya estaríamos hallando la distancia X y Y. Entonces, 2 más 3,5 centímetros sería 5,5 centímetros, ¿no? 5,5 centímetros. Ahora, 1,5 menos 0,5 centímetros sería 1 centímetro, ¿no? Ya. Esto lo vamos a convertir en metro, porque aquí todo se trabaja en metros, ¿no? Para reemplazar en la fórmula. Convirtiendo a metro, tendría que un metro vale 100 centímetros, ¿no? Entonces tendría que dividir 1,5 entre 100. Con eso ya estaría teniendo en metros, ¿no? Me sale 0,055 metros. Ahora, Y, un centímetro a metros sería 0,01 metros, ¿no? Tiene que ser 1 dividido entre 100. Con eso me quedaría en metro. Con eso ya hemos hallado las distancias X y Y de mi triángulo, ¿no? Ahora, tengo que hallar la resultante. La resultante sería ya la distancia que hay entre la cara Q2 y Q1, ¿no? Ya. Tengo que hallar la distancia R. Aquí vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que sería, que nos dice que la resultante es igual a la raíz cuadrada es de la X más es de la Y al cuadrado. Con eso ya estaríamos hallando la resultante, que vendría a ser la distancia entre la cara Q2 y Q1. Entonces, X cuadrado, el valor de X es de 0,055 metros. Todo eso elevado al cuadrado más Y al cuadrado, que sería
0, paréntesis 0,01 al cuadrado. Entonces, la resultante me saldría 0,0, casi lo mismo sale. Lo vamos a redondear a 3 decimales. 0,56. ¿no? 56 metros. Con eso ya tendría mi resultante. Esos son los datos que voy a necesitar para hallar ¿qué era lo que me pedía el ejercicio? El inciso es encontrar la magnitud y dirección de la fuerza electrostática sobre la carga Q2. Ya. Aquí más me faltaría el ángulo más, porque ese ángulo también lo voy a ocupar. Este ángulo que forma con la horizontal, lo vamos a llamar ángulo alfa. Ese ángulo lo vamos a hallar con la función tangente. Tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que sería el eje de la Y, sobre el cateto adyacente, que sería el eje X. Entonces, tangente pasaría al otro lado con tangente menos 1, Y sobre X, paréntesis. Reemplazando datos sería tangente menos 1, Y vale un 0,1 metro sobre X, que vale 0,055 metros. Metros con metros se simplifican. Me quedaría en una unidad de dimensión que sería el ángulo. Entonces, tangente, lo voy a calcular, a ver. 0,01. Me saldría 10,3. El ángulo me saldría 10,3 grados. Ya. Esos son todos los datos que voy a necesitar ya para calcular el inciso A. Ahora lo voy a borrar. A ver. Para que me dé el espacio. El inciso A me pide encontrar la magnitud y dirección de la fuerza electrostática sobre Q2. Sobre esta carga de acá, ¿no? Q2. La magnitud y la dirección. Ya. ¿Entienden todos hasta ahí, no? Para que lo borre esto de acá, ya. Creo que sí, ¿no? Ya. Entonces, una vez hallado eso, los datos que vamos a utilizar serán X, Y y el ángulo. Aquí lo voy a anotar el ángulo. Que sería 10,3 grados. Sería este de acá, ¿no? Ya. Una vez teniendo eso, el inciso A me pide encontrar la magnitud y dirección de la fuerza electrostática sobre la carga 2. Para el inciso A,
Vamos a hacer una gráfica que sería encontrar la magnitud y dirección. Ya, ¿dónde puedo todo? Ya. Me pide hallar la magnitud y la dirección. La magnitud sería el valor que va a tener la fuerza, ¿no? Y la dirección sería el, eh, sería el hacia dónde está dirigido, hacia la derecha, hacia la izquierda o el ángulo. Ya. Entonces aquí estaríamos poniendo nuestra carga 2, que es positiva. Y aquí estaríamos poniendo nuestra carga Q1, que es positiva, ¿no? Q1 y Q2. Entonces, la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre Q2 sería, como ambos tienen signos diferentes, menos y más, esta carga 2 esta carga positiva va a atraer a la carga negativa, ¿no? Entonces sería, la fuerza iría en este sentido. Esta sería la fuerza que ejerce la carga Q1 a la carga 2, ¿no? Esa sería la única fuerza porque no hay más carga, ¿no? Son solamente dos para el inciso A. Entonces, perdón, lo voy a dibujar bien. Esa sería la única fuerza. Entonces, esta fuerza vendría a ser mi fuerza resultante sobre la carga 2. Entonces, a ver, como ya hemos hallado este ángulo de acá, ya tenemos este ángulo, ¿no? Este ángulo se va a repetir si aquí en esta carga hago un eje de coordenada. Hago un eje de coordenada. Este ángulo se va a repetir aquí. Lo mismo, el mismo ángulo va a ser. Entonces, sabiendo eso, voy a hallar mi fuerza resultante. 1, 2. Sería la constante K por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia acá entre la carga Q1 y Q2. Esa distancia la hemos calculado que sería la resultante, ¿no? ¿Cuánto dijimos que era? No, me olvidé de anotarlo. ¿Alguien lo tiene? A ver, lo voy a calcular. 0.056. Ah, ya. 0.056 era, ¿no? Ya. Esa era la resultante que habíamos calculado. Metro. Entonces sería la resultante. Esta resultante es la distancia que hay entre la carga Q1 y Q2 elevado al cuadrado. Ya. Ahora reemplazo dato. Sería, la constante K es 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por la carga 1, que vale
3 microcoulomb. Aquí está en el ejercicio. 3 microcoulomb. 3 microcoulomb equivale a por 10 a la menos 6, ¿no? Coulomb por la carga 2. La carga 2 aquí vale 4 microcoulomb, ¿no? Por 4 por 10 elevado a la menos 6, ¿no? La resultante al cuadrado. 0,056 al cuadrado. Metro elevado al cuadrado. Con eso ya estaríamos teniendo nuestra fuerza resultante o la fuerza neta que nos pide el inciso A. La dirección de la fuerza electrostática, lo mismo. La dirección que actúa sobre Q2, lo mismo. Solamente que lo llaman de otra manera, fuerza electrostática a tal punto y tal. Ya. Voy a calcular. 0,056 cuadrado. Me saldría la fuerza resultante, valor de 34,44 newton. Este sería el resultado del inciso A. Aquí sale lo mismo, solamente varía por los decimales nomás. Después sale lo mismo. Debe ser que aquí en alguna parte del ejercicio habrá redondeado algún resultado, por eso le salió 34,56. A nosotros nos salió 34,44, ¿no? Está bien el resultado. Me falta hallar la dirección, ¿no? La dirección de esta fuerza. Que ya la hallamos, ¿no? Por eso hemos calculado el ángulo. La dirección de esta fuerza iría hacia el lado derecho. ¿Cómo? ¿A la derecha? Sí, hacia la derecha. Sí, pero para... Fíjense, desde el eje X, a ver, aquí dibujamos un eje X, un eje de coordenada. Aquí, en este lado estaría el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante, ¿no? La dirección que va a ir la fuerza electrostática o resultante o neta estaría yendo hacia el cuarto cuadrante. Y el ángulo sería, a ver, aquí lo voy a hacer mejor. Iría hacia el cuarto cuadrante, pero el ángulo se lo calcula desde el eje X, ¿no? Este sería la fuerza resultante de fuerza 1, 2. Aquí dibujo mi eje de coordenada. Aquí es el ángulo alfa que ya tengo. Entonces, la dirección que va a tener la fuerza electrostática sería este ángulo de acá. Toda la vuelta que hace sobre el eje X. Entonces, ese ángulo lo voy a llamar ángulo θ. Ese ángulo θ lo podemos calcular. Sabemos que una vuelta entera tiene 360 grados, ¿no? Entonces, una vuelta entera tiene 360 grados. Entonces, si le resto este ángulo de acá, el ángulo alfa, obtendríamos el ángulo θ. Entonces sería 360 grados menos
el ángulo alfa, que sería de 10,3 grados. Con eso estaríamos teniendo nuestro ángulo, que sería 360 menos 10,3, sería 349 grados. Esa sería la dirección que va a tener la fuerza electrostática sobre la carga Q2. Aquí lo pondríamos poner como complemento hacia el cuarto cuadrante. Me dejo entender, ¿no? Aunque aquí no nos pone ¿cómo se llama? El resultado de este ángulo. Pero ya creo que se lo olvidó poner. Porque aquí en el inciso A me dice hallar la magnitud y la dirección. La magnitud sería este resultado que hemos hallado y la dirección sería esta, ¿no? La dirección de la fuerza resultante sería 349,7 grados. Está dirigida hacia el cuarto cuadrante. Ya. Con eso estaríamos terminando el inciso A. Ahora nos faltaría el inciso B. Lo voy a borrar. Para tener más espacio. Ya. Estos datos los voy a dejar nomás aquí porque igual los voy a necesitar. Para el inciso B me dice, ¿dónde podría usted localizar una tercera carga? Carga Q3 más 4 microcoulombs, tal que la fuerza electrostática sobre Q2 o la fuerza resultante o la fuerza neta sobre Q2 sea nula. Sea nula, ¿no? Ya. Para este caso, ahora vamos a poner el inciso B. Vamos a hacer otra gráfica. Aquí pondremos aquí vamos a poner la carga negativa, o sea, la carga 2 y la carga 1. Aquí vendría a estar la carga 2. Esa sería la resultante. Me dice, ¿en qué punto del eje de coordenadas yo podría poner una carga Q3 para que la fuerza resultante sobre la carga, la carga 2 sea nula? Entonces, y me dice que el valor de la carga 3 va a ser de 4 microcoulomb, ¿no? Más positivo. Más positivo. Entonces, para que la fuerza que actúa sobre esta carga 2 sea nula, yo podría ubicar la tercera carga acá, que sería positiva. ¿Por qué? Porque la carga 3 y la carga 1 tiene el mismo valor,
Fíjense. A ver, aquí está. La carga 3 tiene más 4 microcoulomb. Y la carga 2 tiene la carga, perdón, la carga Q2 tiene menos 4 microcoulomb, ¿no? Ya. En este punto lo podría ubicar. Ya. Ahora, la fuerza que va a haber acá va a ser de la fuerza que hay entre la carga Q3 y la carga 2 sería de atracción, ¿no? Entonces, la fuerza iría en este sentido, que sería la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 2. Ahora, la fuerza que va a haber entre la carga Q2 y la carga Q1 va a ser de atracción también, ¿no? Si se fijan, son signos diferentes. Iría hacia el lado de la carga Q1, ¿no? Sería la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre la carga Q3, de Q2. Ya. Entonces, me dice para este caso que la fuerza resultante o la fuerza electrostática, vamos a poner fuerza resultante aquí, va a ser igual a 0. Entonces, si es igual a 0, dijimos anteriormente que estas dos fuerzas van a ser iguales. Entonces, fuerza 3, 2 va a ser igual a la fuerza 1 y 2, ¿no? Para este caso, ya tenemos esta distancia que hallamos que es R. Ahora nos faltaría hallar esta distancia acá, que sería la distancia que hay entre la carga Q3 y la carga Q2. A esa distancia la podemos llamar, a ver, distancia, llamémosle distancia R minúscula. Ya. Tengo que hallar esta distancia. Para hallar esta distancia vamos a reemplazar aquí en la fórmula. Para la fuerza que hay entre la carga 3 y 2 sería la constante K por la carga 3 por la carga 2 sobre la distancia que hay entre 3 y 2, ¿no? Sería, a esa distancia le hemos llamado distancia R minúscula. Igual. Sería la constante K por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia que hay entre la carga 2 y 1 sería R. Ahora, aquí se van, si paso a dividir la constante K y la carga 2 hacia el otro lado, van a pasar a dividir, ¿no? Por lo tanto, se van a simplificar. Entonces, K con K se simplifica y la carga 2 y la carga 2 también. Me quedaría esto. De aquí tengo que despejar la constante R.
Para despejar la constante R, puedo, esta constante R está dividiendo, ¿no? Pasaría al otro lado a multiplicar. Entonces, Q1 por la distancia R. Entonces, aquí R mayúscula está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar, ¿no? Ya tenemos esta ecuación. De aquí voy a despejar R minúscula. Entonces, despejando R minúscula, me quedaría que Q1 pasaría al otro lado a dividir, ¿no? Entonces, me quedaría Q3 por R mayúscula sobre Q1. Entonces, aquí despejamos los datos. Q3, aquí lo voy a poner, el valor de Q3 es de 4 microcoulomb. Aquí está en Las su... R van al cuadrado, ¿no? Ah, sí, perdón. Aquí era al cuadrado, ¿no? Eso me estaba olvidando. Todo al cuadrado. Entonces, aquí entonces faltaría una operación más. Para hacer desaparecer el cuadrado de la R minúscula, tendría que elevar todo a raíz cuadrada. Entonces, cuadrado con la cuadrada se va, entonces me quedaría R minúscula igual a la raíz de Q3 por R cuadrado sobre Q1. Ya. Reemplazo datos. Q3 es 4 microcoulomb. 4 microcoulomb equivale a 4 por 10 a la menos 6, ¿no? Por la R mayúscula al cuadrado, dijimos que valía 0,056 metros. Aquí me olvidé de la unidad. Coulomb, ¿no? Esto sería elevado al cuadrado. Sobre la carga 1. La carga 1 vale, aquí está, 3 microcoulomb. 3 microcoulomb sería 3 por 10 a la menos 6. Eso sería igual a ver, lo voy a calcular. 4 por 10 a la menos 6 por 0,056 al cuadrado. 3 por menos 6. Me saldría, la R minúscula sería 0,065 redondeado. 65 metros. Con eso ya estaríamos hallando la R. La R minúscula, que vendría a ser la distancia que hay entre la cara Q3 y la cara Q2. Ya. Una vez hallado eso, el inciso me pedía hallar dónde podría usted localizar una tercera carga, ¿no? Q3. Tal que la fuerza electrostática sobre Q2 sea nula. Ya. Ya hemos hallado eso. Ahora sí voy a... bueno, todavía no lo voy a borrar esto acá. Con eso ya estaríamos hallando la distancia entre la carga Q3 y Q2. Voy a borrar esto. Igual lo van a ver en el video, porque lo voy a subir en YouTube.
Entonces este sería el valor de R. R minúscula. Ya. Aquí en este mismo gráfico, si se dan cuenta, estos van a formar un triángulo igual, ¿no? Lo voy a hacer directamente con línea recta. Van a formar lo mismo, un triángulo, solamente que más grande, ¿no? Que el anterior. Aquí la resultante sería la suma de R minúscula más R mayúscula, ¿no? Aquí ya hemos hallado ya la resultante. Digo, tenemos que hallar la resultante, perdón. Que vendría a ser la suma de R minúscula y R mayúscula. Tendríamos que hallar también esta X, Y, y esta distancia X. Sabemos que aquí hay un espacio, ¿no? Hay un espacio de, dijimos que vale 0,5 metros. 0,5 metros. Porque este está en el eje de las X, o sea, en el eje de coordenadas, ¿no? Aquí solamente hicimos un triángulo para hallar las distancias X y Y. Ya. Aquí ya hemos hallado el ángulo. Anteriormente ya hemos hallado el ángulo alfa. Se va a repetir en lo mismo, vamos a utilizar el mismo ángulo para este triángulo. ¿Por qué? Porque tiene la misma inclinación. Porque va a tener la misma inclinación que esta recta, ¿no? Que parte de acá hasta la carga Q3. Entonces ya tenemos el ángulo. Podemos calcular la distancia, o sea, la resultante de estas dos. No nos faltaría nada más. Ya, entonces. A esta resultante de acá la vamos a ver. La vamos a llamar, a ver, R total. Resultante total. Hasta ahí sería, ¿no? Resultante total. Entonces, la resultante total sería igual a la suma de R minúscula más la R mayúscula. Entonces, R minúscula hemos calculado sería 0,065 metros más, perdón, sí, también, más R mayúscula. R mayúscula vale 0,056 metros. Entonces, la resultante total sería, a ver, 0,065 más 0,056 sería 0,121 metros. Con eso ya estaríamos hallando la resultante total, que vendría a ser la distancia que hay entre Q3 y Q1, ¿no? Por así decirlo. Ya. Teniendo ya esa resultante, podemos hallar la distancia X y Y. La distancia X, primeramente vamos a hallar. Tenemos también el ángulo acá, que es de 10,3 grados. Entonces aquí vamos a utilizar las funciones trigonométricas que vendrían a ser seno y coseno. Entonces para hallar X es la función coseno. Coseno del ángulo vendría a ser el lado adyacente, que sería el eje X, sobre la hipotenusa, que sería la
resultante acá, ¿no? La resultante total. Entonces, de espejo X R total, la resultante total pasaría al otro lado a multiplicar, ¿no? Entonces sería resultante total por coseno del ángulo. Esto acá ya lo voy a borrar, no, ya no vamos a utilizar. A ver, esto acá tampoco. Ya. Reemplazo dato. Sería la resultante total 0,221 metros por coseno del ángulo alfa, que es de 10,3 metros. Entonces, X sería, a ver, 0,121 por coseno de 10,3 grados. Sería 0,119 metros. Con eso estaríamos hallando esta distancia X, ¿no? De esta distancia total de acá, de la cara 1 hasta este lado. X, ya. Este todavía no es el resultado de acá, si se fijan, todavía no es ese el resultado. Porque esta X está solamente calculando la distancia que hay de esta recta, ¿no? Porque sí, de esta recta. Porque dijimos que la carga 2 está a menos 2, está a 2 centímetros del eje X de coordenadas acá, ¿no? Ya. Esto aquí voy a borrar. Con eso tendría la distancia X, solamente esta distancia, ¿no? Ahora, la distancia, primeramente vamos a calcular aquí en el inciso B me dice, ¿dónde podría usted localizar una tercera carga Q3 tal que la fuerza electrostática sobre Q2 sea nula? Entonces, esta distancia la tengo que llevar al eje de coordenadas, ¿no? A este eje. Entonces dijimos que aquí vendría a ser si nos fijamos en este eje de coordenadas que hemos dibujado primero, esa es la X, ¿no? Esa es la... Aquí lo voy a borrar mejor. Esta es la otra carga, Q3. Ahorita nosotros solamente hemos calculado, a ver, la distancia que hay desde ahí hasta acá, ¿no? Esa es la distancia X, la distancia total. Yo lo que tendría que calcular sería la distancia que hay desde el eje de coordenadas, que está ubicado aquí, hacia este punto, que sería, a ver, aquí lo vamos a poner, a esta la vamos a llamar la distancia, la X total, para no confundirnos, X total. X total. Ya. Yo la distancia que tengo que hallar sería
esta distancia de acá. Le vamos a llamar X1. Entonces, para hallar esa distancia de X1, tendría que restar, ¿no? A esta X total la distancia que hay del eje de coordenadas hacia este punto de acá. Esa distancia dijimos que valía 3,5 centímetros. 3,5 centímetros, ¿no? Pero esos 3,5 centímetros lo vamos a transformar a metros. O mejor, a ver, su resultado de acá está en centímetros, ¿no? Entonces mejor transformemos esto acá, nos va a ser más fácil. La distancia total que hemos hallado lo vamos a transformar a centímetros. Sería 0,119. Un metro equivale a 100 centímetros, ¿no? Entonces sería 0,119 por 100. Sería 11,9 centímetros. Ya. 11,9 centímetros es la distancia total. Entonces, para hallar la distancia 1 sería 11,9 centímetros menos esta distancia acá, 3,5 centímetros. Entonces, esa distancia 1 vendría a ser menos 3,5, sería 8,4 centímetros. Esta sería la distancia que sería en el eje de coordenadas a partir del punto medio, ¿no? Hacia el lado negativo sería, ¿no? Porque está en el lado negativo, estamos sacando esta X1, entonces sería negativo ahí, ¿no? Es su resultado, sí, está bien. Aquí es X y Y, ¿no? X menos 8,35. Aquí solamente hemos redondeado, es por lo que hemos redondeado anteriormente, nos sale 8,4 centímetros. Ahora nos faltaría ya la distancia Y. Me dejo entender hasta ahí, ¿no? Ya. Ahora, para la distancia Y, voy a borrar esto. Voy a ocupar la función sen para hallar aquí la Y de acá. Sen del ángulo igual a lado opuesto. El lado opuesto vendría a ser el eje Y sobre la hipotenusa. La hipotenusa vendría a ser la resultante total de este triángulo, ¿no? Entonces despejo la Y, ¿no? R total, están dividiendo, pasaría a multiplicar por sen del ángulo. Reemplazo dato. R total es 0,121 metros por sen del ángulo alfa, que era 10,3 grados era, ¿no? 10,3 grados era, ¿no? A ver. ¿Alguien lo anotó? 10,3, 10,3. Ah, ya. Listo. Gracias. Entonces, el resultado vendría a ser 0,121 por sen del 10,3. A mí me sale 0,022 metros. Esos metros los vamos a transformar a centímetros para que podamos hallar las distancias, ¿no? 0,022
metros por 100 sería, ¿no? Me sale ser 2,2 centímetros. Este vendría a ser la distancia Y, ¿no? La distancia Y. Solamente estamos hallando la distancia Y de este triángulo, ¿no? El ejercicio nos pide hallar las coordenadas. Entonces sería la distancia que hay de la carga Q3 hacia el eje X, ¿no? O sea, esta distancia de acá. Aquí la voy a marcar con negro. Aquí está la carga 3, ¿no? Estamos hallando solamente esta distancia, ¿no? Del triángulo. Esa sería la distancia Y. Pero aquí, como dijimos, que hay un pequeño espacio que vale 0,5 era centímetros, ¿no? Hacia el eje X. Aquí es centímetro, ¿no? Hacia el eje X. Entonces, a esta distancia Y yo le tendría que sumar ese espacio que sobra, que es de 0,5 centímetros. Entonces, aquí lo voy a hacer. Entonces, aquí lo voy a dibujar. La distancia Y más ese pequeño espacio que hay, que vale 0,5 centímetros. Entonces, a eso le vamos a llamar distancia. Oye, a ver, lo podríamos llamar. Oye, simplemente, ya no. Sería 2,2 centímetros más 0,5 centímetros. Entonces, Y vendría a ser 2,2 más 0,5 centímetros, sería 2,7 centímetros. Ya. Este sería mi resultado. Aquí está. Aquí está 2,65, pero nosotros por algún redondeo que hemos hecho por acá, en algún cálculo, nos ha salido 2,7. Están aproximados los resultados, así que están válidos. Entonces, mi resultado sería, a ver, voy a borrar esto de acá. Entonces, mi resultado sería, entonces, la carga 3, 4 microcoulomb, estaría ubicada en las coordenadas. Aquí Y está en el lado positivo, por si acaso, ¿no? Es positivo. Estaría ubicada en las coordenadas X igual. ¿Cuánto hemos sacado de X? ¿Alguien lo tiene anotado? Creo que 8. Menos 8. A menos 8, ¿no? Menos 8 porque está esa distancia está en el lado negativo, ¿no? Entonces X vendría a ser igual a menos 8,7, ¿no? 4, Menos 4. 8,4 Ya, gracias. centímetros. 8,4 centímetros. Ahora la distancia Y estará ubicada en el eje Y positivo, 2
9,7 centímetros. Esa sería su respuesta, ¿no? A ver. Sale parecido, ¿no? No varía mucho en los decimales. Ya fuera otra cosa si varía en los enteros, ¿no? Si fuera 9,4 o 4,7. Eso ya estaría, algún cálculo habrán hecho mal. Ninguna duda hasta acá, ¿no? Ninguna duda, todo perfecto. Todo bien. Ya, le sacaron foto, ¿no? A la lista de asistentes. Ahí yo lo voy a sacar mejor, igual. Un ratito, no se salgan todavía. Ya. Entonces eso sería todo por hoy. La otra clase ya creo que creo que hasta mañana o pasado mañana su presentación, ¿no? No creo que ya pueda resolver más ejercicio del práctico. Ya cuando les dé otro práctico así para que resuelvan, me lo pasan y así lo hacemos en la clase. Así también yo no busco otro ejercicio porque tengo que buscar ejercicio o hacer o inventar tiempo. Así mejor yo se los resuelvo y les ayudo. Gracias, Kevin. Ya está, muchas gracias. Ya. Listo. No, Hasta nos luego. vemos. Listo, listo.